promoción 2020, tengan ustedes un abrazo fraterno de parte del profesor David Guamán Manrique. Ya cerramos el año escolar 2020, ya estamos ingresando al penúltimo mes de este calendario. Por esa razón, vamos a correr contra el tiempo para poder desarrollar los últimos temas de historia universal que espero que les sirva de mucho para su preparación personal. A los alumnos de quinto grado, bienvenidos a la 27ª sesión de aprendizaje del área de Historia Universal. El libro, en sus páginas 123, 124, 125 y 126, contiene en el capítulo 24 este tema. ¿Cuál es el tema? La Guerra Fría. La Guerra Fría. No vayan a pensar que hay una guerra caliente, si hay una guerra fría, hay una guerra caliente. Podría tomarse así. Podría decirse que la Guerra Fría es aquella guerra que no se da. Y una guerra caliente es aquella guerra que sí ocurre, que sí se da y que se dan enfrentamientos directos entre los protagonistas, enemigos principales de un conflicto. En este caso, la Guerra Fría es una guerra aparente, es una guerra en donde los enemigos principales no se enfrentan entre sí, sino hacen participar a otros como una especie de títeres que, dirigidos por cada una de estas potencias que no se enfrentan entre sí, usan a esos terceros para hacerlos enfrentar entre sí. ¿Pero cuál es la razón? Sus intereses económicos. Ahora, el trabajo está presentado por mi persona, como siempre, muchachos, ¿ya? Entramos entonces a lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría, aquí debe ser capítulo 24, ¿no? Vamos a corregir esta partecita, acá se me ha comido el número 4. Capítulo 24, ¿ya? Entonces, estamos con la Guerra Fría. Concepto. La Guerra Fría fue un enfrentamiento solamente político e ideológico, más no armado, ¿ya? Que se fue iniciando entre los años 1945 y 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha iniciado la Guerra Fría. Principalmente los protagonistas son Estados Unidos y la ex Unión Soviética. En esta Guerra Fría se enfrentaron estos dos enemigos por la hegemonía política, o sea, es decir, quién es el más poderoso en el planeta Tierra en cuanto al dominio terrestre. ¿Quién de los dos, Estados Unidos o la Unión Soviética, va a dominar en el planeta Tierra? Y además un dominio económico del mundo, ¿ya? Y se prolongó ¿hasta cuándo duró la Guerra Fría? Hasta cuando la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchachos, se va a llegar a dividir. Es decir, esta ex de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mis queridos estudiantes, se va a llegar a dividir y hoy va a convertirse solamente en Rusia. Y sus demás 14 estados o 14 uniones, ahora son 14, junto con Rusia serían 15 estados independientes, en el que hoy en día la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha dividido. ¿A partir de cuándo se dividió? A partir del año 1991. Hasta 1991, desde 1945, duró la Guerra Fría, muchachos. Ahora, acá dice, Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como bloque occidental, apoyaba el sistema político capitalista. Y aquí hay que agregar algo, muchachos. En realidad, Estados Unidos va a formar un frente capitalista, pero ahora, cuando estamos hablando de política, muchachos, aquí hay que agregarle lo siguiente.
¿no? O sea, en este caso, Estados Unidos, muchachos, ha logrado, ¿qué cosa? Ha logrado imponer el capitalismo. Pero al lado del capitalismo, mis queridos estudiantes, al lado del capitalismo, un momentito, vamos a ordenar este cuadrito. Al lado del capitalismo, mis queridos estudiantes, estaba también, ¿saben qué cosa, muchachos? Esto de acá. Ellos en Estados Unidos impusieron la democracia, ¿ya? Impusieron la democracia capitalista y la democracia. En cambio, en la Unión Soviética, ¿qué impusieron? El sistema comunista. Y en el sistema comunista, muchachos, el que ingresa a gobernar va a convertirse dictador. Entonces, el sistema político que va a emplear Rusia va a ser la dictadura. La dictadura, ¿ya? Es decir, aquí va a haber un enfrentamiento entre el sistema capitalista democrático de Estados Unidos contra el sistema comunista de la dictadura de de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí ya habían dos enemigos, ¿no? El bloque democrático y el bloque dictador, el bloque capitalista y el bloque comunista. O si se quiere, la cabeza de serie de Estados Unidos contra la cabeza de serie de la Unión Soviética. Ambas ambas intentaron, aquí ya está, a ver, se ha separado esta partecita, ahí sería esto, pero vamos a juntar acá para que no dificulte la escritura de este lado. A ver. Ahora sí, ya está. Presentamos. Estamos aquí, en la Guerra Fría. Dijimos que Estados Unidos representa o encabeza el sistema capitalista y de la democracia, mientras que la Unión Soviética encabeza el bloque del este apoyado con el sistema comunista de la dictadura. Ambas intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos, ¿no? O sea, yo quiero imponer mi sistema capitalista democrático, no, yo quiero imponer mi sistema comunista dictatorial. Entonces, ambos querían imponer sus intereses políticos e ideológicos. Pero más que nada también va a ser imponer lo que se llama la sed de la economía, ¿no? ¿Quién de ellos era el país que debía dominar mayor cantidad de países subdesarrollados y para explotar sus recursos naturales de dichos países pobres, pero que tienen gran riqueza? Es igual que el Perú. El Perú tiene un montón de riqueza, pero no sabemos qué hacer con esa riqueza, porque no tenemos tecnología. Y por esa razón necesitamos traer empresas extranjeras para que exploten nuestras riquezas y se lo lleven. Lo mejor de estas riquezas se lo lleven ellos y solamente migajas a través de impuestos, regalías y cánones nos dejan al Perú. En fin, entonces la Guerra Fría comienza en 1945 y termina en 1991. Protagonistas principales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ambos no van a enfrentarse directamente en una guerra, porque si no, se hubiera producido la Tercera Guerra Mundial. Ahora, origen de la palabra Guerra Fría. Fue el consejero presidencial estadounidense Bernard Baruch que en uno de sus discursos del 16 de abril de 1947 expresó: estamos inmersos en una guerra fría. A partir de 1947 se empleó el término de Guerra Fría. Repercusiones generales. Se inició como un problema político e ideológico, pero repercutió en otros campos. ¿En qué campos? En el campo militar, en el campo económico, en el campo de la medicina, en el campo geográfico, en el aeronáutico espacial y en el geopolítico.
Por ejemplo, un ejemplo, en el campo militar movilizaron sus tropas hacia los países en donde tanto como Estados Unidos y Rusia se disputaban los intereses de dominio de esos países. Entonces, movilizaban no directamente sus soldados, aunque Estados Unidos sí los hizo. En una que otra operación, Estados Unidos movió sus soldados y Rusia también hizo lo mismo, pero nunca se enfrentaron directamente estos dos ejércitos. En lo económico, indudablemente, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos quedaron devastados, destruidos. Principalmente Japón a razón de las dos bombas atómicas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos quiso recuperar estos dos mercados y aplicó el Plan Marshall, que lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Lo recuperamos a Japón y a Alemania para que vivan y después luego los explotemos a ellos. Pero después calcularon mal y Japón como Alemania van a sentirse fortalecidos y lo van a votar a Estados Unidos. En medicina se lograron grandes adelantos medicinales. En el aeronáutico espacial, la guerra por el espacio, ¿no? Las primeras naves interespaciales, cohete a la luna, el Apolo 11, el Sputnik de Rusia, competencia de quién pone el primer ser vivo sobre el espacio. ¿Quién fue el primer ser vivo lanzado al espacio? La perra Laika, ¿no? Luego Estados Unidos envió a un mono. Entonces, una competencia por el dominio espacial. Y geopolítico, muchachos, ¿quién impone su sistema de gobierno? O el capitalismo o el comunismo se debe de imponer a nivel de la órbita terrestre. Por suerte, muchachos, todo esto no originó una tercera guerra mundial. Los bloques enemigos formados. Ahora, en razón de eso, alianzas militares. Dos alianzas militares, el Pacto de Varsovia o Pacto de Acero, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y establecido en 1955. Pacto de cooperación militar entre países europeos del este para estar preparados a un posible ataque de la OTAN. Es decir, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas con la República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía se juntaron en el año 1955 y se reiteró esa reunión en 1968. Y ya se había formado la OTAN o Tratado del Atlántico Norte, dirigido por Estados Unidos, establecido en abril de 1949 y formados por los países europeos de Occidente. ¿Quiénes son? Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía y República Federal de Alemania. En aquel entonces, miren, estamos viendo acá, República Federal de Alemania. Y acá hay otro, República Democrática de Alemania. Ambas Alemanias, es decir, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividido y repartido entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. En el capítulo final vamos a ver eso, muchachos. Ahora, alianzas económicas. Estados Unidos formó la se formó la Comunidad Económica Europea, la CEE. Fue una unión económica creada por el Tratado de Roma de 1957. Años después fueron absorbidas por la Unión Europea, dejando la comunidad de existir. El objetivo de la comunidad era lograr la integración económica, incluyendo un mercado común y la unión aduanera. Entre sus 6 miembros fundadores son Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental o República Federal Alemana. Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon o también CAME o CAEM, sus iniciales, ¿ya?
Consejo de Ayuda Mutua Económica, COMECON, CAME o CAEM. Nace en el año 1949 con la finalidad de acelerar el crecimiento industrial entre los países que eran dirigidos por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Incluyó a países de América como Cuba y Nicaragua, Mozambique en África, Irak y Vietnam en Asia. Ahora, muchachos, el segundo bloque, el segundo punto que vamos a ver, el Plan Marshall. ¿Qué cosa fue el Plan Marshall? El Plan Marshall, cuyo nombre oficial fue European Recovery Program, no sé si estará bien pronunciado, disculpen el escaso manejo del inglés, European Recovery Program. Fue un programa mediante el que Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló entre los años 1948 y 1952. El plan, que tomó como nombre el del secretario de Estado que lo diseñó. ¿Quién lo diseñó? George Marshall. Consistió en proporcionar ayuda por un valor superior a los 12 mil millones de dólares a los países europeos que sufrieron el conflicto, especialmente a Japón y Alemania. O sea, Estados Unidos, él es Harry Truman, ¿ya? Harry Truman sale a la palestra como el diseñador de este plan de invertir 12 mil millones de dólares para restaurar Europa, especialmente a Japón y a Alemania. Pero al final, muchachos, Japón y Alemania se van a independizar, ni le van a dar las gracias, o le darían las gracias a Estados Unidos por esa recuperación. Y a esto se le llama la victoria de los países vencidos. Al final, Alemania y Japón, al recibir ayuda económica de Estados Unidos, creció y replotó, venció. Es decir, le sacaron la mugre en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero para qué? Para decirle, no, discúlpame, vuelve a crecer. Vuelve a retoñar, vuelve a florecer. Y floreció. A cambio del Plan Marshall se aplicó el Plan Molotov. El Plan Molotov fue un sistema propuesto por la Unión Soviética para aportar ayuda económica a los países que quedaron en su zona de influencia tras la Segunda Guerra Mundial. El nombre proviene del entonces ministro de Asuntos Exteriores soviético Vyacheslav Molotov. El Plan Molotov. Esta es la bandera de Estados Unidos y aquí está Vyacheslav Molotov. O sea, muchachos. Ahora, como hemos visto, la división de Alemania. El antecedente fue, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue? Fueron los del bloque capitalista. ¿Quiénes fueron? Estados Unidos, Francia e Inglaterra. No eran los únicos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Venció el bloque comunista también, la ex República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los cuatro, 1, 2, 3 y 4 formaron, ¿se acuerdan? La Triple Entente o el Triple Entendimiento, que después entró Estados Unidos a ese Triple Entendimiento. Los cuatro le ganaron la guerra ¿a quién? Al país. ¿Quién fue el país devastado, derrotado y trofeo de guerra para dividirse? Alemania. Por esa razón, estos cuatro muchachos, los cuatro de aquí, van a dividirse Alemania. ¿Y cómo se dividen? De la siguiente manera. Se proyectó esa división en la conferencia de Yalta, muchachos. ¿Ya? En esta conferencia de Yalta, que fue una reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes se reunieron? Joseph Stalin, que era representante del gobierno de la Unión Soviética. ¿Quién más se reunió?
se reunió Winston Churchill, representante del Reino Unido. Y también se reunió en la conferencia de Yalta, muchachos. ¿Quién se reunió? Estados Unidos. ¿Y quién representó a Estados Unidos? El presidente Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Estos tres presidentes, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y y de la Unión Soviética, Joseph Stalin, se reunieron en la conferencia de Yalta. Ahora, esta conferencia de Yalta, muchachos, dice, acordó el desarme, desmilitarización y partición de Alemania, principalmente esto. Se dividieron Alemania entre estos cuatro países, que fue vista por las tres potencias como un requisito para la futura paz y seguridad. Así, el país se dividiría en cuatro zonas, una para cada aliado y otra para la Unión Soviética. Es decir, así, ¿no? Y viene la conferencia de Potsdam. Fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, cerca de Berlín, en Alemania, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y que tuvo lugar en el Palacio Seligenhof, Los participantes fueron la Unión de Repúblicas Socialistas, el Reino Unido y Estados Unidos, los más poderosos de los aliados que derrotaron a las potencias del eje. ¿Quiénes eran las potencias del eje al iniciar la Segunda Guerra Mundial? Las potencias del eje eran Alemania, Japón e Italia. En la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, el primer ministro Winston Churchill, posteriormente Clement Attlee, y el presidente Harry Truman, respectivamente, ratificó los acuerdos de la conferencia de Yalta. ¿Cuál era? Dividirse Alemania. ¿Y cómo se dividieron Alemania? Miren, fíjense, la división del territorio alemán entre los vencedores. Ahí está Berlín, ¿ya? Berlín era la capital de Alemania. Es chiquitito, o sea, miren, ¿dónde está Berlín? Ahí está, ¿ya? Berlín dividido también en cuatro zonas. Berlín y toda Alemania. Toda Alemania es esta de acá, la que estoy enmarcando. Todo este territorio también fue dividido en cuatro partes. Para Francia, el de azul. Para Estados Unidos, el de color mostaza o anaranjado parece. Para el Reino Unido, el de color verde. Y para Rusia, el de color medio rojizo. ¿Ya? Entonces, muchachos, Alemania quedó dividida en cuatro. Ahora, dentro del territorio que le correspondía a Rusia estaba Berlín. Y esa ciudad, muchachos, es esta, Berlín. Y Berlín también, la capital, se va a dividir en lo siguiente, ¿no? Aquí dice, a ver, vamos a cambiarle de color porque no se nota el colorcito. Borrador. Ya. Dice, la división de la capital alemana entre los vencedores, ¿ya? ¿Cómo se dividió? Sector americano, sector británico, sector francés y sector soviético. Y al final se juntan. El sector americano, muchachos, se va a unir, atención, el sector americano se va a unir con el sector británico y con el sector francés. Y estos van a formar acá. Este va a ser el primer grupo sin juntarse con la Unión Soviética. Esto quiere decir, muchachos, que en la capital de Berlín también quedó dividida en cuatro. Todo el territorio, esto de acá, todo el territorio dividido en cuatro. Dentro de la zona que le corresponde a Rusia estaba Berlín, la ciudad capital. Esa ciudad capital también quedó dividida así.
sector americano, británico, francés y sector soviético. División de Berlín. Ahora, ¿dónde construyeron un muro? Porque había mucha gente, dice que todos los jóvenes del sector soviético se estaban pasando hacia el sector americano, hacia el sector británico y hacia el sector francés. Se iba la juventud. Solamente quedaban niños y ancianos. Entonces Rusia vio esa situación y dijo, no, toda la gente se está yendo al sector oeste, que le corresponde a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia. Para evitar eso, muchachos, entonces, ¿qué sucedió? Van a construir un muro por acá, ¿sí? Y ahí construye esta línea de color morado que viene por acá y está recorriendo el puntero. Se va a construir el muro de Berlín que divide al sector soviético con el sector americano. Ahora, muchachos, Alemania se divide en dos, ¿no? Toda la Alemania se dividió así. Alemania Oriental o República Democrática Alemana. Capital Berlín, Fundación 7 de octubre de 1949 con influencia de la URSS. ¿Ya? Es decir, la RDA es todo esto. Aquí está. ¿Ya? Todo lo que está acá. Lo demás, muchachos, corresponde a lo siguiente. A Alemania Occidental o Alemania del Oeste fue el nombre extraoficial con el cual fue conocida la República Federal de Alemania. Aquí está, República Federal de Alemania, RFA. Desde su fundación el 23 de mayo de 1499 hasta la caída del muro de Berlín. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? Y Berlín se unió el 9 de noviembre de 1989. Es decir, a partir de 1989, el muro que dividía Berlín, acá está ese murito, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Ese muro cayó, se tumbó, ¿ya? Ahora, muchachos, ahí está la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana que le corresponde a el sector soviético. Ahora, Berlín se divide en dos. Acá está Berlín, muchachos, ¿ve? O sea, se juntaron Francia, Estados Unidos e Inglaterra y formaron el bloque o Berlín Occidental. Y Rusia se quedó solita formando el bloque Berlín Oriental. Y ahí está. Ahora dice, el muro de Berlín fue construido por la República Democrática Alemana, o sea, por el sector que le correspondía a Rusia, y ordenada por el gobernante Walter Ulbricht. Ahí está. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población. Acá es, ¿por qué construyen el muro de Berlín? Dice, la República Democrática Alemana, que le corresponde a Rusia, muchachos, comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles, o sea, es decir, jóvenes, ¿no? Y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12. Durante los demás días lograron construir un gran muro. Ahí está ese muro, ¿eh? Para evitar que la población juvenil se vaya hacia Rusia. ¿Ya? Entonces, perdón, se vaya hacia el bloque de Estados Unidos. Ahora, muchachos, ¿ya? República Democrática Alemana con influencia de Rusia. Y acá está el otro. República Federal de Alemania con influencia de Estados Unidos. Gobernante de Estados Unidos cuando se dividió Berlín con el muro, John Kennedy. Y el de Rusia, Nikita Khrushchev. Ahora sí, muchachos, principales líderes de la guerra, Harry Truman. ¿Quién fue Harry Truman? Presidente de Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sobresale Harry Truman? Porque fue él, muchachos, quien decidió que se usaran las dos bombas atómicas contra Japón.
Harry Truman dio la autorización para utilizar las dos bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y en Nagasaki, en Japón, el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto del mismo año, en los que murieron más de 220,000 personas. ¿En dónde más está involucrado Harry Truman? En la fundación de las Naciones Unidas. Además, en el Plan Marshall para reconstruir Europa. La doctrina Truman para contener el comunismo, el comienzo de la Guerra Fría, el puente aéreo de Berlín, la creación de la organización, dice, la doctrina Truman se ha establecido para contener el comunismo. Eso es lo que quiere dar a entender, ¿ya? Detener el comunismo que crecía de Rusia. Afrontó el comienzo de la Guerra Fría, el puente aéreo de Berlín, la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Guerra Civil Griega, la Guerra Civil China, la Guerra de Indochina y la Guerra de Corea. Todos estos aspectos se dieron en la época del gobierno de Harry Truman. Otro presidente, Joseph Stalin, fue un político y dictador soviético. ¿Por qué dictador? Porque él toma el poder no por elecciones presidenciales, sino por las armas. Por la fuerza de las armas toma el poder y ahí no tiene competencia de poder legislativo, ni judicial, ni nada por el estilo. Solito gobierna como dictador. ¿Ya? Dice, desde 1922 hasta 1952. Y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. ¿Qué es lo que hizo este presidente? Muchachos, Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam. Tenía que asistir a las conferencias de Yalta y Potsdam, porque si no asistía, no le daban regalo del territorio alemán que le correspondía. Y acá dice, en las que se trazó el mapa de la Europa de posguerra. En los Estados Unidos, satélites del bloque del este se instalaron gobiernos de izquierda leales a la Unión Soviética. En esa época, la Unión Soviética había entrado en una lucha por el dominio global. ¿Con quién? Con Estados Unidos, originando la Guerra Fría. Y después participó en Asia, en las relaciones con Mao Zedong o Mao Zedong en China, y Kim Il-sung en Corea del Norte. Y de diversas maneras, la Unión Soviética de la era estalinista sirvió como modelo para la recién formada República Popular de China y la República Popular Democrática de Corea. Ambas repúblicas hoy en día son socialistas comunistas, muchachos. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hay un gobernante de Corea del Norte, es la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte. Quien quiere iniciar una tercera guerra mundial, ese es un loco. Pero un loco inteligentísimo, porque imagínense, un loco inteligente que llega a ser presidente de Corea, muchachos, es un hombre muy inteligente y además muy poderoso. Él es George Marshall. ¿Ya? George Marshall fue un fue un militar, estadista y político estadounidense. Levantó al ejército de los Estados Unidos cuando llegó a ser jefe del equipo bajo los presidentes Franklin Delano Roosevelt y Harry S. Truman, sirviendo como secretario de Estado y secretario de la Defensa bajo Truman. ¿Qué hizo? Después de la guerra, como secretario de Estado, Marshall se abocó a un comité estadounidense en relación con la economía y la política. O sea, primero economía y después política. ¿Para qué? Para la recuperación de Europa en la posguerra, incluyendo el Plan Marshall que llevaba su nombre. En reconocimiento a este trabajo recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953. Es decir, George Marshall es el que va a crear esta idea de invertir
millones de dólares, miles de millones de dólares en Europa para reconstruir a la Europa destruida por ellos mismos. Este es el Plan Marshall. Por esa razón, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1953. Ahora, muchachos, terminado este temita, la tarea para el cuaderno que consiste en imprimir las diapositivas de Word para hacer un resumen y construir 2 mapas conceptuales creados por ustedes. Se presentan la próxima semana, el lunes 2 de noviembre del 2020. Resolver las prácticas de las páginas número 125 y 126 hoy mismo y presentarlos minutos antes de que acaben las clases. Ahí durante las clases voy a enviarles el Word donde están los mapas conceptuales que deben ir al cuaderno, pero el resumen de ustedes, no el mapa que yo los envío, ¿ya? Bien, muchachitos, gracias por la atención prestada. Con mi persona será hasta una próxima oportunidad.